Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktaurinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos, magníficos textos, del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. Estaremos comenzando en el texto número 35 del capítulo 17 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde, disculpen, en el texto 34, donde, texto 34, el 33, porque el último que leímos fue el 32. Dice: por consiguiente, oh amigo de la irreligiosidad, no mereces permanecer en un lugar en el que los expertos celebran sacrificios conforme a la verdad y los principios religiosos, en aras de la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Vamos a recordar que la personalidad de Kali, siendo alentadora del comportamiento religioso, por tanto es alentadora también de principios, actitudes y comportamientos como la falsedad, la riña, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a situarnos en la falsedad. Vamos a recordar que el último pilar, que quedaba más o menos íntegro, no totalmente, pero al menos en una porción, de los 4 que sustentaban o sustentan el Dharma o el buen comportamiento, era el pilar de la veracidad. O sea, aún al principio de Kali Yuga la veracidad quedaba todavía un poco en pie en cuanto a la vida de los ciudadanos. Ahora, si Kali Yuga defiende y también representa a la falsedad, y la falsedad es lo contrario de la veracidad, quiere decir que con el predominio de Kali Yuga sobre la sociedad, incluso la veracidad iba a ir disminuyendo hasta verse completamente afectada, y la sociedad se iba a quedar de modo general sin las actitudes o tendencias de la limpieza externa o interna, la austeridad, la misericordia y la veracidad. Eso significa que la sociedad se iba a quedar a merced completo de la vida adármica o de la vida que conduce hacia el desastre y que nos aleja cada vez más de nuestra posición de relación amorosa con el buen Señor y de servicio devocional hacia Él. Y el resultado de tal cosa nunca es bueno, por supuesto, sino oscuridad e ignorancia total. Entonces le está diciendo a Kali que no merece permanecer en un lugar en que los expertos celebran sacrificios conforme a la verdad y los principios religiosos. Se refiere a los brahmanas, que eran los encargados de celebrar diferentes tipos de ofrendas cada cierto tiempo para tratar de mantener en buen funcionamiento el planeta, manteniendo una relación de colaboración entre las grandes personalidades conocidas como semidioses y sabios, etcétera, etcétera, que se encuentran en plano de conciencia más elevado, material pero más elevado, y los seres humanos en sentido general, encabezados desde el punto de vista administrativo, por el rey. O sea, el rey administraba, los brahmanas guiaban al rey y le orientaban. Además de eso, se encargaban de mantener el vínculo estrecho, sano y armónico entre el rey y los ciudadanos, el rey representante de los ciudadanos, y los llamados devas o personalidades que se encontraban en plano de conciencia superior y que estaban a cargo de administrar ciertas áreas de los llamados fenómenos naturales o funcionamientos en general
de lo que conocemos como la naturaleza desde el punto de vista amplio o desde el punto de vista más personalizado, como por ejemplo las funciones del cuerpo y otras cuestiones. Entonces explica que Kali, que tiene también tendencia a la falsedad y a la mentira, no merece permanecer en una sociedad donde se celebran ofrendas conforme a la verdad y los principios religiosos. O sea, esas ofrendas que los brahmanas celebraban para bienestar de todo, para el buen funcionamiento, eran en conformidad a la verdad y los principios religiosos. O sea, se hacían fielmente o eran fielmente regidas por lo que decía perfecta y exactamente en la literatura védica, en el segmento dirigido o dedicado a esas cuestiones. Por tanto, si Kali incluye la falsedad, entonces la falsedad no podía permanecer en un lugar donde se defendía la veracidad. O sea, no hay espacio para la falsedad allí donde se está cultivando un tipo de relación con el Señor Supremo y otras grandes personalidades desde el punto de vista de la transparencia y la rectitud. Dice más adelante, decía, en aras de la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. O sea, establece que el disfrutador último de las ofrendas en verdad era la suprema personalidad de Dios. Bhagavad Gita, el Señor explica que aunque muchas personas dedican sus ofrendas a diferentes personalidades conocidas como los semidioses y cuestiones así, en verdad el beneficiario último de esas ofrendas es el mismo, y el que otorga los beneficios que se pueden derivar de esas ofrendas es también el mismo. Por tanto, esas ofrendas son también una adoración a Él, lo único que se hace desde la ignorancia. O sea, se hace la adoración, se hace la ofrenda, pero sin conocimiento, sin verdadero conocimiento, y por eso es que se dedica a determinadas personalidades y no a Él. Claro, lo que se espera es que con el progreso del practicante va ganando en conocimiento sobre el dominio total que tiene el Señor y cómo el Señor es la causa original de todo. Y entonces cuando va comprendiendo eso, va entendiendo la idea lógica de que por tanto toda ofrenda debería centrarse únicamente hacia el Señor. Entendiendo al Señor como la causa principal, entendiendo al Señor como el dueño de todo, e incluso el Señor como el administrador principal, esencial, el controlador esencial de cualquier resultado de los sacrificios. Cualquier cosa que surja como resultado de sacrificio, en última instancia, es permitida o no por el propio Señor. O sea, no es directamente una decisión de las famosas grandes personalidades. Ellas son administradores, pero no son dueños de los recursos. Hay una diferencia básica entre el administrador y el dueño. El administrador está dedicado a bien administrar, a bien usar determinados recursos, y el dueño es el poseedor del derecho real sobre tales recursos. Por tanto, desde el punto de vista organizativo, se supone que el administrador no tiene la capacidad o el derecho de disponer como él desee de esos recursos, y si lo hace después tiene por supuesto que pagar por ello, o sea, tiene que responder a su comportamiento indebido. El texto número 34 continúa diciendo: en todas las ceremonias de sacrificio, aunque a veces se adora a una personalidad determinada conocida como deidad o semidios, se adora al Señor Supremo y personalidad de Dios. Eso debe entenderse porque Él es la superalma de todos, y tal como el aire, existe tanto fuera como dentro. Así pues, es solo Él quien le otorga al adorador lo bueno. Sri Sutta Goswami dijo: la personalidad de Kali, habiendo recibido esa orden de Maharaj Parishi, comenzó a temblar de miedo.
viendo al rey ante él como Yamaraj a punto de matarlo, Kali le habló de la siguiente manera. O sea, Yamaraj, vamos a recordar, disculpen, Parishi, vamos a recordar, le perdonó la vida o la existencia a la personalidad de Kali, que al verle allí frente a él, se quitó el disfraz de rey y fue y se inclinó ante la presencia del rey con las manos juntas, pidiendo perdón, suplicando por su vida. El rey entonces, debido a su compasión, como fiel representante de los Pándavas, específicamente de Arjuna, no lo mató, o sea, decidió no acabar con su existencia. Esto también da crédito de la compasión del Señor Supremo. Pero le dijo a la personalidad de Kali que no podía permanecer en su reino. Entonces ahora le explicó por qué no podía permanecer en su reino, o sea, porque él no podía dejar que personalidades que alentaran a la irreligiosidad simplemente estuvieran libremente actuando en su reino, porque entonces sus habitantes, o sea, sus ciudadanos, que eran su responsabilidad, la responsabilidad del rey, se perderían por caminos de deterioro y degradación. Por tanto, tenía que abandonar el reino inmediatamente. Había un detalle. Maharaj Parishi en ese momento era el gobernador de toda la tierra habitable. Entonces, si él está diciendo a Kali que no puede permanecer en su reino y él era el gobernador de toda la tierra habitable, entonces, ¿hacia dónde iría Kali? No tenía a dónde ir. Este era un detalle importante. Por eso es que Kali está inquieta, está temblorosa, está ansiosa, porque Kali está diciendo, bueno, si no puedo permanecer dentro de los límites del reinado de Parishi, entonces ¿para dónde voy a ir? Esto es una cuestión importante. Entonces dice que Kali, temblando de miedo, se dirigió al rey de la siguiente manera: oh majestad, aunque por orden suya yo viva donde viva, a donde quiera que mire, no veré más que su arco y sus flechas. Por lo tanto, oh tú, el principal de los protectores de la religión, por favor, asígname un lugar en el que pueda vivir permanentemente bajo la protección de tu gobierno. Kali le está diciendo, bueno, ¿a dónde voy a ir si en todo lugar está tu presencia? Entonces allá donde quiera que yo vaya me encontraré con el temor, con el miedo, porque simplemente veré tu amenaza constantemente sobre mí. Así que por favor define un sitio en el cual yo pueda habitar de manera tranquila, sin preocuparme por tu amenaza. O sea, puedo habitar incluso con el permiso de su gobierno. El texto 38 dice, Sutta Goswami dijo, Maharaj Parishi, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en lugares en los que hubieran juegos de azar, bebida, prostitución y matanza de animales. O sea, Kali podía habitar tranquilamente en esos lugares. Parishi, respondiendo al pedido de Kali, le dijo, ok, mira, podrás habitar tranquilamente sin estar preocupándote por mí en los lugares donde hayan juegos de azar. En los lugares donde las personas estén entregadas al consumo de bebida que desorienten la conciencia, que les hagan perder la libertad de su propio comportamiento, que los sumerjan un poco en la ignorancia o en la inconsciencia gradual y creciente. Podrás habitar en lugares donde las personas practiquen abiertamente la prostitución y todo lo relacionado a ella. Y podrás habitar en lugares donde las personas practiquen la matanza de animales. En esos 4 lugares podrás habitar. Por eso Srila Prabhupada,
cuando funda el movimiento para la conciencia de Krishna acá en Occidente, situándose en este verso y por un análisis lógico, se da cuenta que las 4 primeras tendencias, 4 primeros elementos conformadores de un estilo de vida degradante son estos 4. El consumo de bebidas embriagantes o que trastornan la conciencia, la práctica de la prostitución, de una vida de prostitución y todo lo relacionado a ella, los juegos de azar de diferentes tipos y de diferentes modalidades y la matanza de animales. Se da cuenta también que esos 4 elementos eran asiduos, se practicaban de manera abierta acá en Occidente, sobre todo Estados Unidos, que era el país donde él se encontraba, y por eso él decide que aquellos que estaban intentando buscar el reencuentro o la reconciliación con el Señor, lo primero que tenían que hacer era comenzar a protegerse de la influencia constante de Kali Yuga, que iba a ser cada vez mayor, y la forma básica de protegerse era alejándose de los sitios, alejando su vida de los sitios donde Kali Yuga tenía libertad de permanencia, esos 4 sitios. Entonces por eso él les aconseja, les indica a sus estudiantes que comiencen poco a poco a trabajar en ese sentido, o sea, a abandonar la tendencia de participar en juegos de azar, a abandonar la tendencia de mezclarse con bebidas y sustancias que puedan afectar el estado de conciencia, a abandonar la tendencia de la matanza de animales, también del maltrato de animales, lo cual implica la tendencia, por supuesto, también de comer de lo que deriva de esa conducta, o sea, comer carne, comer de lo que deriva de esa conducta de matanza de animales. Pues no se puede comer carne, realmente, a no ser que un animal muera. Si un animal no muere, no puede comer la carne nadie. Prabhupada se manifiesta en contra de la popularización de los mataderos, o sea, los mataderos se habían hecho algo muy extendido por todo el país y entonces la matanza de animales se había convertido en un gran negocio. Ya no era cuestión de necesidad de sobrevivencia, ahora era cuestión de enriquecimiento. O sea, matar animales, ciertos dueños, ciertas empresas, mantener el mercado de la carne con fines de enriquecimiento. La literatura védica entonces incluso muestra a algunos sabios que bajo circunstancias específicas tuvieron que en un momento determinado comer animal, comer carne en un momento determinado, y para ello, por supuesto, matar a un animal. Pero también muestra que en ese momento determinado era crucial que esa personalidad mantuviera el cuerpo y el alma juntos, porque tenía una cuestión, una misión importante que realizar relacionada al equilibrio o avance o evolución de la humanidad. Por tanto, lo hacía o lo pudieron hacer bajo esas circunstancias explícitas. Pero cuando la matanza de animales se convierte simplemente en un negocio, pasa a ser algo entonces muy deplorable, porque no es en virtud de nada provechoso, es en virtud de simplemente el enriquecimiento, y el enriquecimiento se hace o se persigue porque trae como logro, como consecuencia, el aumento del disfrute de los sentidos personales de aquel que lo está realizando, que lo está recibiendo. La persona no busca enriquecerse por gusto, busca enriquecerse porque esa riqueza le va a traer una vida mucho más cómoda, una vida de más lujo y una vida de más provecho. No hay nada malo en una vida más próspera, no hay nada malo en una vida más cómoda, en una vida que le permite a la humanidad desarrollar actividades cada vez más complejas. El problema está en cuanto esa vida comienza a ser la directriz de la humanidad.
O sea, la directriz ya no es el amor, la directriz ya no es el servicio devocional, sino que la directriz comienza a ser el logro de una vida cada vez más cómoda, una vida cada vez más próspera. Eso te roba el corazón y ahora tú todo lo que haces lo haces en función de ese logro. O sea, ese sueño, ese anhelo desplaza el amor por Dios. Entonces, cuando eso sucede, la humanidad sin remedio comienza a extraviarse. El ser humano comienza a extraviarse. Ahora, si yo con la madurez voy entendiendo que la cuestión no está en la prosperidad, sino en la motivación mía de prosperidad o en cómo yo dirijo o uso el resultado de esa prosperidad, y voy aprendiendo a redirigir ese asunto. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona tiene un gran negocio, este negocio le es lucrativo, pero ella defiende a ultranza ideas nuevas para generar cada vez más ingresos en su negocio, porque de esos ingresos depende en gran medida una serie de estrategias que está implementando directamente esa persona o que está implementando un grupo también serio de personas que está dedicado al bienestar o al mayor bienestar de la humanidad. Entonces esta persona piensa de la siguiente manera: tengo que tratar de que este negocio se mantenga funcionando adecuadamente desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista del mercado, o sea, que sea bastante rentable, que sea lucrativo, para poder seguir manteniendo esa es la implementación de esas ideas que tanto yo o como estas personas estamos teniendo. Cuando hablo de yo no me refiero a mí, estoy hablando de un caso hipotético, estamos teniendo para el verdadero beneficio de la humanidad. O sea, esa persona está pensando como negociante, pero no está pensando como negociante para su beneficio, sino para el beneficio de otros diferentes a él y para el beneficio real, o sea, para el beneficio más sustentable, es decir, aquel beneficio que les pueda acercar a las personas a la relación con Dios. Entonces debe entenderse que el móvil que está llevándolo hacia esa conducta de búsqueda de prosperidad material no es un móvil de individualismo, sino que es un móvil de amor hacia los otros y sobre todo de amor hacia la relación con el Señor. En ese caso, entonces la búsqueda de prosperidad material es aplaudible, es admirable y de hecho es aceptada por el propio Señor, y los agentes del Señor o compañeros íntimos del Señor participan personalmente de la acción de ayudar a proveer que todo fluya, que todo salga bien. Fíjense la diferencia. Ahora, la misma persona, vamos a suponer que se empeña en que su negocio prospere cada vez más, en que se actualice tecnológicamente, en aplicar cada vez más estrategias de marketing, mercadotecnia, lo que sea, para ser más lucrativo, porque eso le va a permitir vivir una vida más cómoda y disfrutar cada vez más de la vida en esta tierra. Tener mejores alimentos, tener cada vez más viviendas en diferentes países o en diferentes continentes, tener una serie de lujos, acceder a una serie de lugares que antes no podía acceder. O sea, todo está pensando en él o en aquellos a los cuales él considera como parte de sí mismo, o sea, familia, amigos, etcétera, etcétera. Fíjense la diferencia. En ese caso, la búsqueda de la prosperidad entonces sí es totalmente nociva, porque lejos de ayudarte a la liberación, contribuye a tu creciente esclavización y olvido creciente del Señor Supremo. La personalidad de Cali pidió algo más, y por su súplica el rey le dio permiso de vivir donde hubiera oro, porque donde quiera que haya oro, o sea, que haya riqueza material, también hay alta probabilidad de falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. O sea, la personalidad de Cali, al ver que Maharaj Parishi le dijo esas 4 cuestiones, ella siguió pensando, bueno, aún así, en el reinado de Maharaj Parishi se encarga de que nadie se enrede en juegos del azar, de que la prostitución indebida no prospere, de que no prospere la matanza de animales, porque él es protector de los animales, y que no prospere
eran juegos de azar, matanza de animales, la prostitución y el consumo de bebidas que embriagan la conciencia. Si él se ocupa de que no haya nada de eso, entonces son los 4 lugares que él me deja estar, pero esos 4 lugares no están en su reino. Entonces por eso Kali parece que siguió tratando de convencer al rey para que le diera un otro lugar, algo que sí hubiera en su reino, y entonces le pidió que por favor le dejara habitar allí donde hubieran riquezas materiales, específicamente en ese tiempo oro, que era la riqueza que se intercambiaba. No había dinero, o sea, el oro. Déjame habitar donde haya oro. Se baja la París y le dice, bueno, ok, está bien, habita también donde haya oro. Esto significa y nos da un avance de algo, el oro o aquello que en un momento dado, en una época determinada o en un pueblo determinado signifique símbolo de riqueza y poder. Entonces va a ser, por decirlo así, una grieta en la sociedad que va a ser vulnerable a la civilización o a la sociedad, porque va a atraer o incentivar en gran parte de las personas comportamientos de embriaguez, comportamientos de lujuria, comportamientos de envidia, enemistad, falsedad, y eso lo sabemos muy bien. Hay personas que dicen, cuando yo tenía dinero abundaban en mi vida los malos amigos, abundaban los falsos intereses, abundaba la envidia, pero ahora que no tengo nada, estoy abandonado, estoy solo y no tengo ningún tipo de problema. Simplemente la carencia, pero más nada que eso, ¿verdad? Porque el oro o cualquier cosa que sea símbolo de poder, una moneda con alto valor, lo que sea, atrae enseguida la parte más mezquina de la mayoría de los seres humanos. Esto es para reflexionar. Uno podría preguntarse entonces, bueno, ¿y por qué a veces entonces podemos ver que algunas personalidades que se dedican a la promulgación o al llamamiento hacia una vida de relación con el Señor, porque algunas de esas personalidades o instituciones, suponiendo que sean sinceras estas, ¿por qué también tienen cierta cantidad de riqueza o pueden manejar cierta cantidad de recursos si allí donde están esos recursos habita Kali? ¿Verdad? Ahí tenemos la explicación en parte de lo que dijimos anteriormente. La presencia de Kali siempre va a estar incluso en la vida de los devotos, porque Kali está dominando en lo que se conoce como el océano de existencia material en estos momentos. Por tanto, todo aquel que se encuentre dentro del océano va a ser influenciado por Kali. Este influenciado significa que va a estar bajo la constante incentiva de Kali. Las pulsaciones de esas tendencias, esos comportamientos van a estar influyendo sobre esa persona, pero entonces le toca a la persona acceder o no acceder. Le toca a la persona dejarse arrastrar o no dejarse arrastrar por Kali. Ahora, en cuanto a los recursos, sí, los recursos que están en manos de una persona o de una institución supuestamente dedicadas al mejoramiento espiritual de la humanidad son dirigidos, son utilizados específicamente para esos fines, entonces se debe entender que ese tipo de recurso pasa a ser espiritual, o sea, se espiritualiza, y por tanto Kali no tiene el más mínimo dominio sobre ello, porque en el corazón de esas personas no hay el más mínimo interés por aprovecharse de esos recursos ni de los beneficios que esos recursos pudieran brindar a su vida, sino que tienen su mirada fija en cómo utilizar esos recursos para satisfacer al Señor. Y en este mundo material, la forma más plena de satisfacer al Señor es siguiendo el movimiento del Señor Chaitanya. El movimiento del Señor Chaitanya es el movimiento de despertar a las almas, despertarlas hacia su posición original y estimular en ellas el deseo de volver a funcionar y a vivir como siervas amorosas del Señor Supremo, o sea, salir del enredo de conciencia material y volver de nuevo al reino de Dios. Cuando alguien trabaja en eso y cuando uno pone en función de eso,
todo tipo de riqueza, todo tipo de cualquier cosa, entonces debe entenderse que ese elemento, en vez de ser un elemento peligroso o maldito, se convierte en un elemento bendito y lleno de buena fortuna, incluso lleno de la aprobación del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe para ir distinguiendo en nuestra vida todos aquellos elementos o áreas de nuestra vida en la cual le estamos dando chance a que Cali encuentre cobijo, y no solo encuentre cobijo, sino que también se vaya aposentando y se vaya haciendo dueña de esa área, porque ahí donde Cali se vaya acomodando, entonces debe saberse que nuestra vida será conducida por un camino no favorable y nuestro intento de avance espiritual será frustrado por completo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.